Dicen nuestros mamás que los ríos fueron fuente de sangre derramada por nuestros antepasados, pero que después de un lazo de tiempo iban a surgir nuevos niños, nuevas familias, nuevas gentes que iban a hacerle frente a defender esas fuentes de agua, no solamente de aquí, del río de Bogotá, sino las fuentes de agua de todo el mundo, porque la guerra del futuro es la guerra de salvar el agua. El río Bogotá nace en el nororiente de Cundinamarca, en el páramo de Guacheneque, municipio de Villa Pinzón, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, y sus aguas fluyen hacia el sureste para desembocar al río Magdalena en Girardot a 280 metros sobre el nivel del mar, drenando las aguas de una cuenca de 6.000 kilómetros cuadrados, con aproximadamente 7 millones de habitantes y 40 municipios, creando una red hidrográfica altamente cargada de desechos y contaminación. El río Bogotá representaba mucho para las culturas milenarias. Uno empieza desde los chipches, era una de las zonas más importantes, y los muiscas recorrían los territorios acá alrededor del río Bogotá, se colocaban los asentamientos indígenas, eran las zonas de pastoreo que ellos tenían, y además las zonas de cultivo, sobre todo para esa famosa cultura del maíz que es muy preponderante en toda América Latina. Pero también ya en la época de la colonia el río Bogotá se convirtió en uno de los sitios exóticos. Hace unos 22 a 23 años que yo compré aquí esta pequeña finca. Y cuando llegamos a habitarla, el río era menos caudaloso y el color del agua era un color como turbio nomás, como amarillento. En esa época se pescaba, se cogía pescado, la gente pasaba a pie y no le perjudicaba el pasar, por lo que era lo primero angosto y que las aguas no estaban tan contaminadas como hoy. El río Bogotá inicialmente tenía ese propósito, o fue una de las razones por las que muy seguramente allí se tuvo ese primer asentamiento de la ciudad. Después se volvió lugar de veraneo, allí se iban las familias a recrearse y encontraban una relación con el río, ¿sí? Después, y con el tiempo de la industrialización, se le dio la espalda y era el vertedero. En una perspectiva histórica, es muy probable que debido a la riqueza hidrológica de la sabana de Bogotá, cruzada con un gran número de arroyos, quebradas y riachuelos, los asentamientos importantes que en ella tienen lugar fuesen fundados distantes al río Bogotá. A diferencia de varias ciudades tales como Cali, Medellín en Colombia, o Madrid, París y Londres en Europa, Bogotá, después de casi 5 siglos de continuo crecimiento, no ha llegado a incorporar su río como elemento constitutivo de su paisaje urbano. El patrimonio es para disfrutarlo. Sí, el río Bogotá es de todos. Casi todas las grandes ciudades del mundo tienen un abastecimiento o fueron fundadas gracias a que había un río, había una vertiente de agua que le proporcionaba para su manutención. La gente ha entendido que es importante el agua, no solamente un río que sea una corriente de agua, sino todos los beneficios que trae el río, asociado con la gente, con las personas, con la industria, con todo en general. Este distanciamiento físico es probable que haya contribuido a que la ciudad le diese la espalda al río Bogotá, especialmente a su paso por la ciudad, ya que tanto aguas abajo, a la altura del Salto de Tequendama, como aguas arriba, en sitios como La Caro, eran destinos de recreación y esparcimiento al aire libre para los bogotanos hasta bien entrado el siglo XX. Claro, en ese tiempo era menos contaminado el Bogotá. Entraba pescado limpio y uno lo comía. Ya uno de pescado lo come ya por la vaina, ya lo come uno ya de la pobreza.
una y nada más. A la mujer que te parió, amala, es una y nada más. Ama a tu hermano, ama tu raza, amala, es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala, es una y nada más. Ay, nada más. El río Bogotá nos viene afectando en muchos campos en la parte baja, que comprende lo que es San Antonio del Tequendama, Mesitas, Biotá, porque últimamente se han venido una cantidad de plagas que han venido afectando al ganado, han venido afectando a los cerdos, a las gallinas, a los conejos. Y como ustedes pueden ver en esta finca, aquí tenía yo 228 cerdos, los tuve que terminar por las enfermedades. Claro, en ese tiempo era menos contaminado el Bogotá. Entraba pescado limpio y no lo comía. Ya uno de pescado lo come ya por la vaina, ya lo come uno ya de la pobreza. Porque ya una libra de carne ya casi ya vale 1000 pesos. Entonces ya el pobre no puede comer carne ya. Entonces ya que así uno puede, el medio del pescado uno no puede. El agua caliente mata todo, una parte también, es cierto, no lo come porque uno es pobre. Hasta principios de la década de los 70, del recorrido total del río Bogotá, un 30% era consumible para la necesidad humana. Hoy solo un 5% es aceptable. El restante comprende los 370 kilómetros más grandes de alcantarilla y aguas residuales que el mundo conoce. La situación condujo que ante un crecimiento desmesurado de la ciudad, el río se convirtió poco a poco en su principal cloaca, especialmente contaminada tras el fuerte impulso de la industrialización y crecimiento urbano de los años 60. Por aquí se han presentado problemas, y no solamente por aquí, sino en la región, por el problema del agua. Han habido muertes, conozco una, de una señora allá arriba. Se agarraron unas 2 vecinas por el agua. Y una tenía un hijo, como unos 15 años, y el hijo reviró por la mamá y se esperó, y un domingo la mató en la plaza, a raíz de eso, del agua. La enfermedad, hasta la presente enfermedad, uno varias veces resulta las señoras, niños, hasta uno adulto resulta pues con chuncha, así vaina. Mira esto, vea, mire, todo esto es del agua, vea, esa vaina, mira. Chunche, todo eso, los zancudos le pican a uno, eso contaminado ese río Bogotá, esto lo jode a uno, un nacido, cualquier vaina, unas placas de una sale, lo deja ahí. Para el tratamiento de las aguas residuales de Santa Fe, Bogotá, se cuenta con un programa a 20 años para la construcción de 3 plantas de tratamiento en la desembocadura de los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo. Hasta la fecha, el resultado indica que con la operación de la planta Salitre fase 1, el impacto sobre el río Bogotá es mínimo, con una reducción del 9% de aporte de carga orgánica y el 9% también de aporte de sólidos suspendidos totales. Si logran la adecuación de las otras 4 plantas, será imposible ver resultados valorables. ¿Qué se busca con un programa de descontaminación como este? Es recuperar las características prácticamente naturales que tenía el río Bogotá. El río Bogotá prácticamente recibe las descargas de más de 8 millones de habitantes, de las cuales, pues como les decía, solo lo de 2 millones de habitantes se está tratando acá. La idea del futuro es tener un río en el cual se esté tratando la totalidad de las aguas residuales que se generan en la ciudad, que este río pueda ser utilizado para fines agrícolas nuevamente, que se tenga una buena calidad del río y se pueda regar cultivos, que son la despensa de la ciudad de Bogotá. Podemos tener unos buenos sistemas de recolección en el tema de las basuras, al igual que tenemos las plantas de purificación que se tienen pensadas para el tratamiento de las aguas del río Bogotá. Pero el punto crucial está en la generación de esos contaminantes, es decir, lo que nosotros vertimos por los inodoros o por los diferentes vertientes del uso del agua en los hogares, en las industrias, ¿sí? Si contaminamos menos en la producción, pues necesariamente el río va a descender en sus niveles de contaminación. Recordemos 10 años atrás, ¿quién hubiera pensado una Bogotá como la actual? ¿Sí? Con un sistema de transporte que favorece a la gente, con una manera de transportarnos distinta, o sea, se puede en bicicleta y la gente se ha dado cuenta que se puede en bicicleta. Y entonces, si miramos esos modelos, creo que lo que tenemos que pensar es que sí se puede.
Yo no sé si la fórmula mágica esté por ahí guardada o exista en algún archivo, de pronto alguien de las personas con las que haya hablado con ustedes haya dicho, la fórmula es esta. Yo no la sé, pero sé que si nos relacionamos de una manera distinta, si educamos a nuestros hijos y nos educamos a nosotros mismos, podamos tener un futuro distinto. Entonces yo pienso que el río sí puede cambiar. En cuanto a los problemas de salud pública en el río, en la población algunos se están abasteciendo de aguas en forma directa. Muchas comunidades de la región realmente utilizan el recurso hídrico, pero previo tratamiento convencional en acueductos municipales y veredales. Incluso, en la denominada Cuenca Alta, la operación y eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales posibilitan la reutilización del recurso hídrico en actividades tales como el riego. La contaminación de un río, como una consecuencia de un comportamiento cultural, es eso, es un problema cultural. La decisión de la especie humana de verter a las aguas superficiales que se consumen y se usan para distintos propósitos, como producir alimentos, por ejemplo, en la agricultura, es una práctica equivocada de la especie, es un acto de desinteligencia de la especie. Todo eso lo ha afectado, la subienda también lo ha afectado, porque aquí no puede uno echar así que diga como anteriormente que se pescaba. Salía uno de este trabajo y una vez a pescar y para vender el pescadito. Ahorita no, ya es raro la persona que compra así el pescado también. No es que tampoco, uno mismo lo come porque uno conoce el pescado que está negro, ese pescado negro es el que no sirve. La gente pensó que con la modernización las cosas eran mejores y son mejores, lo piensan así. Nadie pensaría trasladarse hoy desde la calle 80 con el río Bogotá en el kilómetro 10, desde ahí hacia, por ejemplo, Tocancipá, en un bote de motor, ¿no? Que sería un poco rápido. Nadie lo pensaría, nadie lo hace. Además consideran que todos los finqueros que tienen su límite con el río Bogotá lo consideran como de su propiedad. Eso también lo acabó. Hay días que se pone el río que no puede, todo el que pasa se tapa las narices. Incluso a nosotros nos incomoda que todo el que pasa en un bus o va uno a subirse a un bus de repente y los que van tratan de burlarse pues de ver que el olor del río. Y yo tomé harta agua del río y los niños también les di agua de esa cochina y se me murieron los criaturas. Como respuesta a los problemas de contaminación presentados en la cuenca del río Bogotá, la Corporación Autónoma de Cundinamarca presentó al Banco Interamericano de Desarrollo un programa de saneamiento ambiental de la cuenca alta del río Bogotá. Dicho programa comprendía una solución al problema de la contaminación de tipo orgánico y químico por medio de la construcción de varias plantas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, tratamiento de desechos de mataderos y plantas industriales en los municipios que descargan este tipo de contaminantes en la cuenca alta del río Bogotá. Igualmente se contemplan inversiones en el control de la erosión, recuperación de suelos, reforestación y riego. A nivel ambiental muchas veces se habla de no contaminar, en vez de pensar en descontaminar. No contaminar muchas veces es posible a nivel de industrias. Cuando cogemos el vertimiento de las industrias, lo tratamos y lo recirculamos nuevamente dentro del proceso. Cuando hablamos de la contaminación que cada cual genera en su casa, es muy difícil pensar en alternativas como estas, bajo el esquema de desarrollo que tenemos. Cada cual en su casa, quizás no lo percibimos, pensamos que las aguas residuales que cada cual genera en su casa se desaparecen. Estas aguas residuales, producto de las descargas de sanitarios, de inodoros, lavado de ropa, lavado de platos, el simple hecho de bañarnos, todas estas aguas residuales terminan llegando a un alcantarillado, alcantarillados que generalmente se descargan a los ríos. Esa es la gran contaminación que se trata en plantas como estas. Si en 30 años este río no está en un proceso de aceleramiento, yo estoy seguro que tendríamos que desplazarnos de esta ciudad para otro lado. Trabajando con el impulso que vamos, tanto las entidades privadas como las públicas, el río tiene todas las posibilidades de recuperarse, ¿sí? Pero si no se hace nada, si no se trazan políticas pues como más drásticas con las que contaminan, empezando por el mismo Estado, el río no tiene ninguna posibilidad.
Yo lo que opino de Bogotá es que aquí ha venido mucha gente rara de allá de otras partes, han sacado así fotos por lado y lado, pero entonces no salen con nada. La vaina del río Bogotá no salen con nada, no. Apenas sacar muestras, así, uno los lleva por acá nuestra pues así lejos, ya no. ¿Usted de cuánto está oyendo noticias o está... Yo oigo las noticias. Que van a descontaminar el río. Eso en ese tiempo está, eso hay tantos millones, pero así no se sabe. Sí, eso queda con eso, hay tantos millones y no salen con nada. Estamos privilegiados con él, porque a él no nos afecta para nada. Lo contrario, aquí se ve es un panorama bueno, vivible, algo que le gusta a la persona que se acerca a él. Desventajas yo no tengo ninguna de ellas, porque en realidad no nos está afectando, porque si nos afectara así, diríamos hay una desventaja. Que el parque que tenemos aquí sí es la única desventaja, porque nos faltaría una malla, un muro para que los niños puedan jugar y no se les vaya el balón al río. Es la única cuestión, pero eso ya es cuestión de que se puede arreglar. Para lograr el saneamiento del río Bogotá, también se debe hacer un esfuerzo coordinado con los municipios aguas arriba del distrito por su responsabilidad de que el río llegue moribundo a su entrada a la ciudad. Y es fundamental que se realicen las plantas de tratamiento de alcantarillado sanitario, pues sin esta no se puede sanear las corrientes internas. La duda queda clara. En 30 años podemos tener un río recuperado. Si en 30 años este río no está en un proceso de aceleramiento, yo estoy seguro que tendríamos que desplazarnos de esta ciudad para otro lado. Nosotros, que como ciudad hemos recibido a tantos desplazados a la fuerza, porque tampoco es que la gente quiera recibirlo, porque se vuelve un estorbo, eso es un problema complicadísimo, pero lo tiene que resolver el Estado, que es el responsable de la guerra, ¿cierto? Nosotros no somos responsables de la guerra, es el Estado. Entonces, me parece que ahí tenemos que priorizar, ser enfáticos, que la autoridad ambiental funcione, que no se tengan dos autoridades, porque es que una parte la maneja es que la CAR y la otra parte la maneja el DAMA. ¿Cómo es posible que una misma cuenca, un mismo río, un mismo cuerpo de agua, que es un ecosistema único, tenga dos autoridades? Más Ministerio de Medio Ambiente, más gobernador, más alcalde, más procurador, más contralor, más fiscal, más todo lo que hay frente al río. Eso es largo, pero es así. Cuando hay alguna emergencia de que se caiga alguna persona al río o algo que necesiten sacar dentro del río, entonces viene el cuerpo oficial de bomberos o el cuerpo de socorro, entonces traen varias lanchas y eso navegan hacia arriba, hacia abajo y se ve elegante, se ve bonito, estilo Magdalena, río Magdalena. Entonces yo quisiera que este río sea navegable de sur a norte y de norte a sur. ¿Cómo era que ahora, en ese tiempo, se oían cantar las ranas, sapos? Ahora no. Con el hecho de que un sapo se meta ahí al agua se quema, la piel se quema porque es un animal delicado. El río Bogotá podría recuperarse muy fácil, prohibiéndoles que sigan colocando el tubo que corta el paso del agua, y que si usted lo viera, realmente ese tubo tiene una envergadura más o menos de 2,10 metros, y ahí técnicamente se llevan, se apropian o se roban el agua del río Bogotá. Si ese tubo no existiera para regar las papas, ¿no?, de esa zona alta, seguramente el río Bogotá no necesitaría la misma recuperación, porque estas aguas frescas ayudarían a recuperarlo muy rápido. Pero como es tan poco el caudal y cada vez es menor, debido a que está siendo robado, nadie paga, nadie le reconoce a la CAR, y esto ya se volvió un asunto de guerra. O sea, meterse en esa zona es meterse a plomo con los dueños del río Bogotá, pues va a ser muy difícil. Habrá que decirle al país, a los ciudadanos de Bogotá, a los habitantes de la sabana, lo que está pasando con él, y que hay que tomar cartas en el asunto muy seriamente. Esto es más grave que una toma guerrillera, es una toma del río Bogotá. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.
dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de